Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Gracias por estar del otro lado en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Que Dios te bendiga grandemente. Les habla su servidor, el hermano Mar Gutiérrez, aquí placido de estar con ustedes en esta nueva edición por Radio Exclusiva 103.7 FM. Que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Vamos a estar tratando un tema profundo de teología que no deja de ser eh, muy interesante, muy lleno de un enriquecimiento profundo de la palabra, ¿no? Hoy vamos a hablar de las 7 palabras o las 7 frases que dijo Jesús en la cruz antes de morir. Las 7 frases que dijo Jesús en la cruz antes de morir. Pero por supuesto, antes de comenzar con este interesante tema, yo quiero transmitirte la siguiente información. Puedes comunicarte con nosotros a través de la radio y los teléfonos del 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí puedes enviarnos tus peticiones, nos puedes enviar también lo que es tus pensamientos, participar en vivo de esta conversación que vamos a estar teniendo y por supuesto tus preguntas si las tuvieses. Así que te invitamos a que participes y puedas estar esta noche con nosotros. También quiero hacerte la siguiente invitación. Si estás en Santiago del Estero, quiero invitarte este día sábado, si no llueve, si el clima lo permite, por supuesto, a la Plaza Libertad. Ahí estamos predicando la palabra todos los lunes y sábados a las 21 horas, llevando el Evangelio de Jesucristo, ayudando, orando los unos por los otros, a todas las familias y personas que estén en Santiago del Estero este día sábado. A las 21 vamos a estar el día sábado en la Plaza Libertad. Y también invitarte una hora a congregarnos en la iglesia Buenos Aires 120, Aposento Alto. La iglesia Aposento Alto en Buenos Aires 120, todos los domingos a las 19 horas, horario de invierno. Vamos a estar allí, por supuesto, congregándonos en familia, atendiendo el llamado de Dios para congregarnos, para, por supuesto, estar juntos, orar los unos por los otros y mantener la comunión cristiana entre hermanos. Así que, por supuesto, te invitamos a que participes este domingo. Bien, finalizado los estudios que habíamos hecho sobre las iglesias de Apocalipsis la semana pasada, estuvimos hablando un poco de un tema interesante sobre la prosperidad de los impíos. Quiero recordarte también que si no has podido sintonizar esos programas, invitarte a que nos puedas ver en nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Ahí puedes suscribirte, darle like y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos y todo el contenido que estamos manteniendo en la red. Ahí subimos, la semana pasada estamos subiendo también no solamente los estudios y los programas que hacemos aquí por la radio exclusiva, sino también las prédicas que estamos teniendo, algunas prédicas, algunos mensajes que estamos compartiendo para compartir con el mundo las cosas que estamos haciendo en Santiago. Queremos traer el avivamiento de Jesucristo, de un nuevo despertar en Cristo a la ciudad y que podamos resolver nuestros problemas, nuestras diferencias a través de la palabra del Señor, ¿no? A través del Espíritu Santo que nos pueda reconciliar y nos pueda, por supuesto, darnos esa sabiduría para manejarnos como hermanos, ¿no? Aquí nos escribe nuestro amigo Víctor Angarita, que nos escucha desde Caracas, Venezuela. Dice: bendiciones, hermanos, desde Caracas, un gran abrazo. Un gran abrazo para ti, Víctor. Gracias por estar del otro lado. Saludamos también a todos los que nos escuchan a través de la radio La Perla 91.3 FM, en la audiencia Rafaela. Y estamos acá en la radio exclusiva 103.7 de Santiago del Estero. Gracias por sus mensajes. Bien, vamos a entrar de lleno en este tema, que es un tema bastante interesante y es una teología un poco profunda, porque vamos a ir escudriñando un poco los textos que encierran estas verdades enriquecedoras de las 7 frases que dijo Jesús en la cruz. ¿Por qué este es un tema muy fundamental y especial? Bueno, primero que nada, déjame decirte algunas palabras acerca de la cruz de Cristo. Es normal que entendamos que los líderes religiosos, no quiero meter en esta misma definición a Jesús, por supuesto, pero es normal que los líderes religiosos terminen de una forma o sus historias sean una forma de algo extraordinario, ¿no? Para hacer que sus seguidores o aquellos que verdaderamente lo consideran un líder iluminado y todo eso, tengan cierta admiración y respeto por esos líderes, ¿no? Normalmente las historias de estos líderes religiosos tienen algunos elementos que por supuesto hacen que los seguidores tomen de allí algún respeto y alguna admiración, ¿no?
Sin embargo, en el tema de Jesús es algo muy particular porque la Biblia nos cuenta las cosas tal cual como sucedieron, ¿no? No embellece, ni enriquece, ni añade mitología ni leyenda a los relatos, sino que los cuenta tal cual como ellos sucedieron. Habíamos dado en un programa pasado cuáles son las pruebas y evidencias de que esto fuese así, ¿no? Y una de las pruebas más llamativas es que las mujeres del primer siglo fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Y si el escritor de ese relato hubiese querido que creyéramos verdaderamente, sin dudarlo, o que fuese el maquillaje de una historia, ellos hubiesen colocado, por supuesto, los principales protagonistas que fuesen los apóstoles, ¿no? Quienes acompañaron a Jesús. Pero ellos colocaron que las mujeres, cuyo testimonio en aquel entonces no valía nada, no tenía valor, en aquel entonces el testimonio de una mujer no era tomado en cuenta, pusieron a las mujeres como las protagonistas del episodio más importante y más grande de la historia de la humanidad, que es la resurrección de Cristo. Es un antes y un después. Jesús dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo, y estamos en un tiempo de gracia tremendo que debemos aprovechar. Asimismo se debe entender la cruz. La cruz de Cristo se entiende solo a través de la resurrección, porque Jesús no quedó colgado en un madero, no quedó colgado en una cruz y no quedó allí como el final de la historia de un maestro, de un rabino que hizo milagros, que hizo señales, prodigios, que enseñó sobre moralidad, puso a la profundidad, llevó a la profundidad a la ley judía y todas estas cosas. Su historia no termina allí. Por eso todo lo que estamos de alguna forma u otra estudiando la cristología, la teología, y nos vamos a las escrituras y a las profundidades de estos temas, tenemos que entender que la cruz únicamente se entiende en su completa magnitud gracias a la resurrección, porque la resurrección es en sí la vindicación de la palabra de Jesús de parte de Dios. O sea que todo lo que Jesús dijo y enseñó acerca de sí mismo y del Padre se acaban de confirmar con la resurrección. Muchos podrían pensar y decir, bueno, no hay nada de divino en la resurrección, ¿no? No es que haya resucitado, no quiere decir que sea algo divino o que sea Dios, porque nos pueden citar algunos ejemplos. Está el caso de la hija de del hijo de la tsunamita, perdón, que resucitó cuando Elías, el profeta Elías, estuvo orando a Dios. Está el caso también de la hija de Jairo, que Jesús resucitó, y también el caso de Lázaro, ¿no? Son tres casos bíblicos donde se ha visto resurrección, y pues la resurrección en sí misma no les hace a ellos divinos, ¿no? Y este punto es cierto. Es verdad que este punto en la resurrección no hace que estos personajes bíblicos sean divinos, pero hay una gran diferencia entre la resurrección de estos personajes y la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús se da en un contexto en el que él ya había predicho que estas cosas iban a acontecer, había dicho la forma en la que iba a morir, había dicho que alguien cercano a él, entre sus apóstoles, lo iba a traicionar, y comentó todas estas cosas antes que sucedieran. Y el hecho de que se produzca la resurrección por su propio poder, porque en el caso de la hija del hijo de la tsunamita, Elías el profeta estuvo orando para que eso sucediera, y en el caso de Lázaro y de la hija de Jairo, pues Jesús mismo ejecutó esta resurrección. En el caso de Jesús, él resucita por el poder del Espíritu Santo, y esto hace que Dios confirme o reivindique todas las afirmaciones de Jesús. Eso es importante tenerlo como contexto, como introducción, para que podamos analizar a profundidad estas palabras que hoy vamos a discutir en este programa, ¿no? Eh, por eso la cruz para los cristianos es un símbolo, no de ese símbolo de la tortura romana que hacían los romanos al condenar a los desgraciados, por así decirlo, a aquellos delincuentes y malhechores de la más baja calaña, para crucificarlos, digamos, sino que la cruz de Cristo es entendida como la victoria de el Hijo de Dios sobre el pecado, sobre la injusticia, sobre la condenación del hombre. Así que vamos a comenzar con la descripción de cada una de estas frases y vamos a ir indagando cuál es el significado teológico y profundo que guardan estas frases. Así que vamos a ver a continuación la primera de ellas. La primera de ellas tiene que ver, por supuesto, con la gracia y la misericordia. Entendamos que el hecho de que Jesús haya ido a la cruz de manera voluntaria es la expresión máxima de la gracia de Dios sobre el hombre. Imagínese que usted haya cometido el peor crimen y la sociedad esté a punto de condenarlo, de juzgarlo, todas las pruebas están en su contra y Jesús toma su lugar. Jesús decide tomar la condena en lugar de usted, perdón, y él iría preso y usted estaría libre. Imagínese, esa es la verdadera definición de gracia, de misericordia. Hemos recibido una libertad que no nos merecíamos y por ende la gracia de Dios siempre está presente en estos casos. Así que les comento que la primera frase que Jesús pronunció fue
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo vamos a buscar en Lucas capítulo 23, verso 34. Acompáñenme, vamos a leerlo juntos. En Lucas capítulo 23, verso 34. Y vamos a analizar un poco el contexto en el que Jesús dice esto, ¿no? Porque recordemos que cuando Jesús fue condenado, él es crucificado en medio de dos malhechores, ¿no? Esta historia es conocida, todos la conocemos. Eh, Jesús es crucificado allí en medio de estos malhechores y en medio de un pueblo que después de haber recibido sanidades, liberación de demonios, de haber recibido sus enseñanzas, de haber conocido a Jesús íntimamente durante esos 3 años de su ministerio, ahora pedían crucificarlo, ahora pedían que muriera, ¿no? Mire qué poder de maldad y de pecado había estado trabajando el diablo para que Jesús culminara su ministerio. Sin embargo, hasta el mismo diablo está a disposición de Dios, porque Dios, sus planes siempre se terminan ejecutando sin importar los medios que Dios utilice, ¿no? Porque Dios es soberano y siempre sabe cómo manejar y crear las circunstancias para que se den las cosas que Él ha planeado de antemano, ¿no? Esta primera frase, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, la pronuncia Jesús y está registrada en Lucas capítulo 23, verso 34. Dice la palabra de Dios, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora fíjese una cosa, esta primera frase no solamente es una frase que Jesús dice de manera aleatoria, ¿no? También está profetizado que Jesús dijera esto. De hecho, vamos a buscar los textos donde está registrado esta profecía, porque Jesús dice esto y cumple con este dicho una profecía que había sido dicha más de 700 años antes, incluso más de 1000 años antes, había sido dicho que él iba a decir estas palabras, y esto todavía combina la palabra de Dios como verdadera, como auténtica, ¿no? Esta profecía se cumple en Jesús porque Jesús no solamente está orando por aquellos que están quitándole la vida, aquellos que injustamente lo están condenando, aquellos que no tienen razón y condenan y juzgan sin tener razón, ahí Jesús está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inicialmente esta frase va dirigida a los judíos y los romanos, que por supuesto están allí deseando que él muriera, están allí deseando que se ejecute la orden que había dado Pilato, pero también, si le damos un significado más amplio, está dirigida a la humanidad. Nosotros tenemos que aprender a reflexionar muchas cosas y saber exactamente qué es lo que estamos haciendo en nombre de qué, ¿no? Porque muchas veces estos sacerdotes, movidos por envidia, por egoísmo, por muchas cosas, por celos, por contienda, le habían hecho creer al pueblo que Jesús era un falso profeta y que por ende él merecía morir porque estaba desviando al pueblo con sus doctrinas, ¿no? Eso es lo que se lee en las páginas. Sin embargo, Dios estaba actuando en medio de toda esta problemática y Jesús estaba cumpliendo al pie de la letra todas las cosas que iban a acontecer. Incluso no nos olvidemos que Jesús, minutos antes, o mejor dicho, horas antes de que esto se llevara a cabo, estaba en el huerto del Getsemaní, orando, sintiendo su más noble humanidad, que tenía miedo. Decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga como yo quiero, sino como tú. Estas son expresiones donde la humanidad de Cristo se va a relucir, ¿no? Y ahí vemos que Jesús sintió ese miedo y sintió la carga de lo que iba a acontecer y que por supuesto se iba a tener que entregar a cumplir ese mandato o esa misión por la cual había venido a la tierra, que sería morir por nuestros pecados. Y esta profecía la vamos a ver en Isaías 53. Vaya anotando los textos para que usted luego después medite sobre estas profecías y vea cómo tienen cumplimiento en la persona de Jesús, ¿no? Isaías 53, que es un pasaje bastante, es un capítulo bastante interesante, todo el capítulo 53 de Isaías habla acerca de el siervo sufriente, o sea, el Mesías que iba a sufrir, ¿no? Y esto está en Isaías capítulo 53, verso 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire qué tremendo y qué explícita es la profecía, ¿no? Había dado, derramado su vida hasta la muerte, o sea, se entregó voluntariamente hasta la muerte y había llevado el pecado de muchos, o sea, Jesús cargó con nuestros pecados y orado por los transgresores, o sea, Jesús oró por aquellos que le infligieron este daño. Si fuéramos
nosotros, los que estuviéramos en esa cruz, lo primero que tendríamos que hacer sería desearle la maldad, desearle la muerte, desearle la enfermedad, desear toda cantidad de maldades. Pero Jesús no se paró allí, mostró su gracia y su misericordia hasta la muerte y muerte de cruz, donde Él, por supuesto, oraba por estas personas. Ahí está la primera parte del cumplimiento de esta profecía. También, si vamos al Salmo 22, vamos a encontrar lo que nos cuenta ahí Lucas, que se estaban repartiendo sus vestidos. También eso estaba profetizado, el Salmo de David. Salmo 22, en el verso 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mire qué tremendo y qué explícita es esta profecía que 1000 años después de que este salmo se había escrito, se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. No solamente se cumplió el que él orase por aquellos que le estaban infligiendo este daño, sino también que estaban repartiendo su vestido. Entonces la primera frase es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente es una frase de gracia, sino también es una de las profecías mesiánicas cumplidas en Jesús. La segunda frase vamos a encontrarla en Lucas 23:43. Mire qué curioso, ¿no? La primera está en Lucas 23:34 y ahora esta está en el mismo capítulo, pero el versículo inverso, 43, verso 43. Ahí vamos a ver la segunda frase que dijo Jesús. Y esta también es una frase muy conocida, ¿sí? Tiene que ver con una expresión también de misericordia, ¿no? 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra se la pronunció a aquel ladrón que estaba crucificado junto a él, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Es tremendo esto porque esto representa la más alta nobleza de gracia, de misericordia, ¿no? Para nosotros es desconocida la vida de este malhechor, no sabemos qué hizo. Normalmente se le asocia con un ladrón, pero no sabemos si además de robar hacía otras cosas malas. No sabemos, no está a nuestro alcance saberlo, pero sea lo que fuese, la demostración de que Jesús le está diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, no importa cuán manchado esté nuestro corazón de pecado, no importa cuán mal esté nuestra conciencia, cuán angustiados y desesperados estemos, no importa lo que estemos pasando, siempre el poder del perdón y la misericordia de Dios van a ser más grandes. Van a ser más grandes que cualquier maldad o cualquier daño que nos hayan hecho o que estemos haciendo. Siempre va a ser así. Porque Jesús dice que le está prometiendo a este malhechor que desde ese mismo día, cuando ellos mueran, estarán juntos en el paraíso. Otro hecho interesante es que la palabra paraíso que se utiliza aquí es la misma que la versión Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, utiliza para la palabra Edén. O sea, esto nos da una revelación profunda, ¿no? Esto quiere decir que Jesús en el paraíso y Dios en el paraíso, o sea, la vida que vamos a tener después de esta, va a ser la restauración de esa creación perfecta que hizo Dios en Adán y Eva. Adán y Eva tenían todas las necesidades cubiertas, dependían totalmente de Dios, tenían todo lo que necesitaban antes de esa caída, de esa desobediencia que encontramos en Génesis capítulo 3, pero que ahora la restauración a través de la crucifixión de Cristo y su resurrección va a hacer que nos encontremos en un paraíso similar o quizás igual al del Edén, ¿no? Es interesante cómo algunas palabras cuando las encontramos en su versión original, pues nos revelan estas verdades teológicas profundas. Dios va a restaurar con cielos nuevos y tierra nueva lo que el hombre había destruido por causa del pecado, ¿no? Entonces, la segunda palabra es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, un poco más controversial, la tercera frase, ¿no? Y ha sido motivo de discusión entre distintas confesiones cristianas, es cuando la encontramos en Juan 19, vamos a buscarla primero, Juan 19, verso del 26 al 27. Vaya anotando los textos, Juan 19, 26 al 27. Ahí vamos a encontrar esta palabra que dice, leemos así, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Básicamente, esta tercera frase se le ha tratado históricamente, iglesias como la Iglesia Católica Romana, le ha dado un significado superior a lo que el texto realmente nos está diciendo, ¿no? Se está extrayendo
De allí que María es madre de todos los cristianos o eso se utiliza para respaldar el culto y la adoración a María y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, es importante que nos vayamos al contexto del texto y no perdamos de vista lo que el texto nos está diciendo entre líneas, ¿no? Primero, si vamos a Juan capítulo 7, del verso 1 en adelante, vamos a encontrar un pequeño pasaje donde allí se dice que los hermanos de Jesús no creían en él. De hecho, así estaba profetizado, ¿no? Estaba profetizado que sus hijos no iban a, sus propios hermanos lo iban a desconocer, ¿no? Y sus propios hermanos no creían en él. Aparte de eso, de que no creían en él, estamos todavía en el sector de la crucifixión, ¿no? En esta parte, donde todavía gran parte de los discípulos que habían caminado con Jesús lo habían abandonado. Solamente se nos cuenta que el apóstol Juan y María y algunas otras mujeres, que estaba María Magdalena y otras mujeres que nos cuentan los demás evangelios sinópticos, pues nos dicen que ellos sí caminaron con Jesús hasta el final, ¿no? Hasta estar al pie de la cruz como estaba el apóstol Juan. Se le dice el discípulo amado, aquí Juan se autodenomina de esta manera, y lo que aquí se puede interpretar, visto de esta manera, dado que los hermanos de Jesús todavía no creían en él, no habían creído en él, y no creerían en él sino hasta tiempo después de que su reacción fuese dada, ¿no? O que sucediera, era que se presumía que María en este momento hubiese tenido más de 50 años, o casi 50 años, estaría rondando más o menos esa edad. Se presuponía también que era viuda, lo que quiere decir que José ya no estaba, ya no estaba con ella, por supuesto, había fallecido tiempo antes. Y la intención de Jesús es darle relevancia a las relaciones filiales cercanas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús quería encargarle su madre al discípulo a quien él amaba, encargársela para que la cuidara no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel financiero. Recordemos que las viudas y las mujeres que, digamos, estaban desprovistas de una provisión que era dada normalmente por sus esposos, pues dependían de sus hijos mayores y al encontrarse Jesús con el discípulo a quien él amaba, pues la entregó a él mientras sabía, por supuesto, que esto iba a traer eh, la consecuencia de que María fuese bien cuidada y estuviese en el círculo íntimo de Jesús, por supuesto, ¿no? Dado que en ese momento hay que tomar en cuenta que los hermanos de él no creían en él todavía, ¿no? Entonces es preciso anotar eso, más allá de extrapolar este texto e irnos a otras interpretaciones o tradiciones que se desarrollaron siglos después, es importante tomar en cuenta que la enseñanza de este texto es que Jesús no solamente está creando una nueva familia en Cristo, donde todos somos hermanos, incluido la misma María, sino que también le da importancia a la familia cercana. Nosotros como cristianos no podemos descuidar a nuestra familia, no podemos descuidarla, tenemos que propiciarles el mayor bien posible, porque también nos servirá de testimonio entre ellos y los demás, ¿no? Entonces la tercera frase es: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, ¿no? Cuando Jesús entrega a su madre al apóstol Juan, también es necesario decir que este término mujer no es un término despectivo, ¿no? No es un término eh, peyorativo, ¿no? Sino es un término firme, ¿no? Es el mismo que se utiliza en Juan capítulo 2 en las bodas de Caná. Es un término donde allí se expresa cierta firmeza, ¿no? No se expresa cierta, no es algo grosero, por así decirlo, sino es una firmeza donde Jesús está estableciendo sus prioridades, ¿no? Entonces allí habla y nos da esa importancia, nos da a conocer esa importancia que tiene sobre las relaciones filiales, ¿no? La cuarta frase, y esta es una frase muy tremenda, muy discutida, esta es una frase también que ha llevado a teólogos de todos los tiempos a poder interpretarla adecuadamente y tiene una interpretación clásica, ¿no? La cuarta frase la encontramos en Mateo capítulo 27, verso 46. Mateo capítulo 27, verso 46, dice lo siguiente: cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí hay dos cosas que hay que mencionar. Lo primero, es cierto que esta frase, en una parte está escrita en arameo y otra en hebreo, ¿no? La parte inicial no había sido entendida por sus receptores, por lo que estaban allí. Ellos pensaban que estaba llamando a Elías, que Jesús estaba diciendo una clase de oración extraña, ¿no? Mientras que Jesús estaba realmente experimentando en su humanidad el abandono de la comunión santa con Dios. Es la interpretación clásica de este texto,
Quiere decir que como Jesús estuvo cargando nuestros pecados, todo el peso del pecado de la humanidad estaba sobre él en ese momento, porque él en ese momento estaba recibiendo el juicio de la ira de Dios, estaba recibiendo la condenación por el pecado de la humanidad, tanto por los que lo estaban crucificando, por los que vendríamos después y los que seguiremos viniendo hasta que Él venga por segunda vez, ya no con relación al pecado, por supuesto, pero Él estaba allí cargando con todo el peso del pecado, de manera que la presencia santa de Dios, recuerde que Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y la comunión eterna que siempre tuvo el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad, esta comunión santa pues se había despojado por un momento de la humanidad de Cristo, dado que lo que es santo no puede estar con lo inmundo, lo que es santo no puede estar con lo que es de pecado, que dice 2 Corintios 6:14, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial, ¿no? Es una especie de yugo desigual, por así decirlo, no tienen ninguna comunión, ninguna amistad. Entonces, esta interpretación clásica que ha sobrevivido durante tantos siglos no ha sido cuestionada, dado que hay una verdad muy profunda que es muy difícil de desentrañar cuando tratamos de entender por qué el Padre abandona al Hijo, qué fue lo que experimentó Jesús realmente cuando dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué quiso decir? Si la Trinidad, en definitiva, pues las naturalezas de Cristo, tanto la divina como la humana, no se pueden separar, pero sí pueden experimentar de manera independiente estas cosas, ¿no? Y no debemos dejar de recordar que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Eso lo podemos ver en todas las páginas del Nuevo Testamento, en los Evangelios. Podemos detectar que Jesús tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, tenía limitaciones físicas porque no podía estar en todos lados al mismo tiempo, pues estaba sujeto al tiempo y el espacio a donde él había querido penetrar, por supuesto. Y estas expresiones nos hacen ver cómo la humanidad soportó todo el pecado por nosotros, ¿no? Como la humanidad de Cristo. Bueno, ya son las 21:30, vamos a ir haciendo los llamados, ¿sí? Usted puede, por supuesto, comunicarse con nosotros al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp con su opinión, su pedido de oración, su saludo. Aquí lo pasamos en vivo al 385-582-6280. Vamos a la primera pausa y ya venimos con más. Aleluya, Cristo vive y para siempre su misericordia. Dios le bendiga, estamos de vuelta con la segunda parte de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos aquí de vuelta conversando este tema tan interesante sobre las 7 frases que dijo Jesús en la cruz del Calvario mientras estaba muriendo y dando su vida por ti y por mí, por tus pecados y por los míos. Hoy quiero recordarte que puedes participar de esta conversación, incluso hacer preguntas o pedidos de oración. Puedes llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280 para que podamos leer tu opinión en vivo, tu pregunta, tu pedido de oración, todo lo que quieras compartir con nosotros. Bien, estamos hablando sobre las 7 frases que dijo Jesús. Hemos en la primera parte hablado sobre las primeras 4 frases y estamos indagando un poco, haciendo un análisis teológico respecto a esto. Hablamos de la primera frase que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que era una profecía cumplida. Hablamos de la segunda frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, la frase que le dijo Jesús a uno de los ladrones que se había arrepentido. La tercera frase: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, al discípulo amado. ¿Sí? Vamos a ir después repitiendo los textos que habíamos estado compartiendo. Para la primera frase la encontramos en Lucas 23:34. Esta es una profecía de Isaías 53:12 y del Salmo 22:10. La segunda frase la encontramos en Lucas 23:43. La tercera frase en Juan 19, versos 26 y 27. Y la cuarta frase en Mateo 27, versos 46. Por cierto, esta cuarta frase también es una cita del Salmo 22:1. También es una cita del Salmo 22:1 y que justo Jesús la utiliza para este propósito, ¿no? Para demostrar esa profundidad que tiene lo que es morir por nuestros pecados y recibir ese peso de la condena que tú y yo merecíamos y que Él tomó nuestro lugar, y por ende esa comunión con la Santísima Trinidad pues se separó por un tiempo mientras Él estaba cumpliendo con Él. Ahora, la quinta frase es: tengo sed, tengo sed. Y esto lo vamos a ver en Juan capítulo 19, verso 28. Acompáñeme por favor allí, vamos a leerla.
porque allí también hay un cumplimiento profético de lo que Jesús estaría diciendo, ¿no? Incluso el texto es extremadamente claro y explícito respecto a lo que se cumple, ¿no? Juan capítulo 19, verso 28 dice así, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y este tengo sed no es simplemente una mera descripción de un estado físico, ¿no? Donde por supuesto es perfectamente comprensible que Jesús estuviera sintiéndose, dado que todo el castigo que estaba recibiendo en el pretorio por órdenes de Poncio Pilato, el haber sido azotado, el haber sido prácticamente lastimado de forma que no se le reconocía. Y no solamente eso, sino que desde la hora sexta, es decir, desde el mediodía hasta la hora novena, a las 3 de la tarde, estuvo crucificado ahí en la cruz, en el madero. Por supuesto, era normal que esto pudiese hacerse, ¿no? Pero esto está registrado en el Salmo 69:21. Salmo 69:21, ahí usted me puede acompañar. Ahí está la predicción bíblica de lo que sucedió después, porque no solamente es que Jesús lo haya dicho y podamos decir, bueno, Jesús lo dijo para que la escritura se cumpliese en el sentido de que esa profecía encajara en él. No, sino que al decirlo, mire lo que pasó después. Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué probabilidades había de que Jesús, al querer pronunciar esta frase y él querer hacerse pasar como Mesías, ciertamente le dieran vinagre de beber? ¿Cuáles serían las posibilidades, no? Ciertamente lo que hace que este texto sea profético no es que Jesús diga tengo sed, sino que se cumplió exactamente lo que ya estaba escrito. Porque ahí mismo en el verso 29 de Juan capítulo 19, donde estamos ubicados en esta frase, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Así que básicamente, ¿qué posibilidades había allí que esa vasija de vinagre estuviese allí en ese justo momento, ¿no? Entonces esto hace que esta quinta frase, tengo sed, tenga una repercusión mucho más allá del simple hecho de que tenga sed, sino que sea también el cumplimiento profético que estaba escrito para el Mesías, que estaba escrito para él, que él iba a sufrir esa sed y que no le iban a dar agua para saciarla. Al contrario, le iban a dar vinagre, ¿no? Un hecho también que hay que destacar es que los condenados que sufrían mucho dolor, a estos condenados que por supuesto sufrían no solamente de, ¿cómo se dice? Sufrían estos dolores porque ciertamente los azotaban y no en el mismo modo que a Jesús, por supuesto, le daban de beber otras cosas, ¿no? Vino mezclado con mirra. ¿Para qué? Para que tuviera un efecto sedante en las heridas y los condenados pudieran tener la fuerza suficiente para cargar la cruz hasta el lugar de su condena, ¿no? Sino que a Jesús también le ofrecieron esto, pero él lo rechazó, él lo negó, a él en lugar de eso, él tuvo que tomar vinagre, lo cual es bastante desagradable, ¿no? Fue muy desagradable y es el cumplimiento del Salmo 69:21. Salmo 69:21. La sexta frase es consumado es. Consumado es quiere decir que el cumplimiento de lo que la misión de Cristo en la tierra estaba cumplida. Esto lo encontramos ahí mismo en el verso 30, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, consumado es. Esta es la expresión donde se utiliza una frase donde básicamente dice, ya está cumplido, ya ha sido pagada la deuda, ya no tenemos ninguna deuda con Dios el Padre, sino que hemos sido reconciliados por su infinita gracia y su infinita misericordia con el Padre. No por nuestros méritos, no porque nosotros así lo quisimos o así lo merecíamos, sino que Jesús no le importó tu pecado, no le importó tu contaminación, sino que Él fue por ti, porque en el más profundo de tu ser, ahí está tu valor intrínseco. A ti te puede estar pasando cualquier situación que te hace pensar mal de ti, a ti puede estar rondándote en la mente cualquier circunstancia, sea una circunstancia económica, de salud, alguna circunstancia familiar, algún problema reciente, algo que te haya pasado, te puede quizás tratar de alterar tu estado mental o incluso tus pensamientos sobre ti, pero no debes dejar de olvidar, no debes dejar de recordar, perdón, no debes dejar de recordar que Jesús le dio un valor
inconmensurable a tu vida, porque Él se puso en tu lugar y en el mío para recibir esta condenación terrible. Y al decir consumado es, quiere decir que el plan de salvación del Padre ya se ha cumplido en la cruz. No se necesitan más sacrificios, no se necesita más penitencia, no se necesita más corderos sacrificados a algún sacerdote o alguna sangre derramada o algún ritual que alguna religión pueda hacer. Ya Él ha sido sacrificado una vez y para siempre, y su sangre nunca se acabará de limpiarnos de toda maldad e injusticia hasta que nos veamos cara a cara con Él en la presencia de Dios. Yo quiero que tú aceptes esta frase que acabo de decirte, esta quinta frase que tienes, esta sexta frase, perdón, que dice consumado es. Yo quiero que la aceptes, que la recibas por fe, porque este es el cumplimiento del plan de Dios para toda la humanidad, para todos aquellos que en Él pongan su fe. Si tú confías y crees que esto fue así, ya tú has sido salvado, pero si lo rechazas, ya estás condenándote. Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicho simplemente, Dios tomó la iniciativa para que tú no te pierdas. Él tomó la iniciativa para que tengas un camino de salvación, para que tú lo tengas. Y el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no tiene que condenarte a nada, Él quiere salvarte de todo. Él quiere salvarte de todas las cosas, de todas las circunstancias, pero más que todo salvar tu alma de su propia condenación. Eso es lo que tenemos que entender eso con responsabilidad. La otra parte de esto quiero decirte en la frase número 7, la última frase, que también es sumamente importante y que poco se ha discutido también, ¿no? La séptima frase la encontramos en Lucas 23, vamos regreso a Lucas 23. Lucas 23, ahí vamos de regreso, vamos a leer el verso 46. Verso 46, esta es la séptima frase que Jesús dijo en la cruz. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, esto nos revela que a Jesús no lo mataron por capricho. Esto nos revela que a Jesús no se le frustraron sus planes de salvación. Esto nos revela que Satanás no triunfó en la cruz, al contrario, fue derrotado, fue exhibido públicamente con sus demonios de que él ha sido vencido en el nombre del Hijo de Dios. Esto es lo que nos está diciendo que él está encomendando su espíritu al Padre y que expira. En otro texto en Juan dice que entregó su espíritu. En realidad lo que nos está diciendo es que fue un acto voluntario. Mira esto tan tremendo, fue un acto voluntario. A Jesús nadie lo obligó, no tenía ninguna obligación de venir a morir por nosotros. Él ya había dado su ley, ya nos había dicho cuáles eran los mandamientos, ya nos había hablado en qué forma Dios quiere realmente que nosotros vivamos la vida. Él ya había hecho eso, pero él no tenía ninguna obligación de venir. Sin embargo, lo hizo. Lo hizo porque entendió nuestra debilidad. Ahí en Getsemaní, cuando Pedro y los demás discípulos no habían podido velar una hora con él, ahí él entendió cómo la carne es débil, a pesar de que el espíritu está dispuesto. Y la carne es débil porque a veces nuestras propias debilidades, nuestras propias fallas, no nos hacen ver correctamente dónde nos estamos equivocando, o quizá lo estamos viendo y no estamos pudiendo solucionarlo. Ahí es donde Jesús expresa esta frase tierna. La carne es débil, pero qué bueno es que hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, nos habla, nos dice aquello que verdaderamente llene a nuestra conciencia para que no hagamos o digamos o dejemos de hacer, ¿no? Mientras que este acto voluntario, Jesús entregando la vida, involucra a toda la humanidad que quiera recibirla. Imagínate que tengas el mejor regalo más grande del mundo, el regalo más maravilloso, y alguien te lo quiera dar y tú no lo quieras recibir. Así somos nosotros cada vez que nos olvidamos de que Jesús murió por nosotros. Estamos desechando este regalo inmenso, maravilloso de la gracia de Dios. Estamos quizás no comprendiendo a cabalidad lo que Jesús hizo por nosotros. Además de estar y haber sido inmolado, azotado y de pasar más de 3 horas colgado en una cruz derramando sangre, cuando su corazón finalmente se detuvo, cuando Él entregó finalmente su espíritu, nos deja claro que hasta la muerte
siempre llevó a cabo el plan de Dios de manera voluntaria. Bueno, ya estamos cerca de terminar el programa, vamos a la segunda pausa, ya casi son las 9:50, pero queremos recordarte que todavía estás a tiempo de comunicarte con nosotros al 425-5232, 425-0933 o escríbenos tus opiniones, tus comentarios, tus pedidos de oración, si así quisieras, al 385-582-6280. Ya venimos a la segunda pausa, ya venimos con la parte final del programa. Te queremos conocer, Señor, restáuranos, purifícanos, lávanos y haznos comprender estas verdades todos los días, Señor. Haznos comprender verdaderamente estas verdades. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a expresar esto realmente a un mundo que cada vez más lo necesita. Un mundo que está inmerso cultural, social y moralmente en el pecado, en la autodestrucción, en la indiferencia. Yo meditaba en estos días qué tan increíble es la insensibilidad a la que hemos llegado, que gracias a los aparatos tecnológicos, ¿no? Que hoy en día podemos ver cualquier cantidad de cosas, ¿no? De transmisiones en vivo, todo lo que podamos ver, y muchas veces se han publicado en las redes los atroces videos de la guerra entre Ucrania y Rusia y también entre Israel y Gaza, ¿no? Estas guerras que se están dando actualmente, ¿no? En el caso de Rusia y Ucrania, que ya llevan más de 2 años en guerra, y en el caso de Israel y Gaza, que hasta hace poco se había inmiscuido Irán y el país de Yemen y todo esto, y toda esta matanza, en algunos casos se ha grabado y se ha subido a las redes, ¿no? Y mira qué tan indiferentes somos que a veces vemos esos videos y los pasamos de largo. Es como que si no nos importara, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo videos cortos en todas las redes sociales y cuando nos llegan estos videos de muerte, de necesidad, de hambre, de inmigración, porque esta gente fue desplazada del lugar donde vivían, todo lo que amaban, todo lo que conocían, todo eso está siendo amenazado por otra potencia mundial. Y bueno, todas estas cosas se están dando en la sociedad del día de hoy, ¿no? Nos estamos volviendo indiferentes, como si no nos importara cuánta gente ha muerto, no nos importa nuestro vecino, no nos importa absolutamente nada y estamos pues decidiendo querer solucionar los problemas de un país o de otro, mientras que nosotros mismos no nos hablamos, no referimos nuestra forma de ayudar, actuamos en lugar de pensar, ¿no? En lugar de ser pensar y luego actuar, primero actuamos y después pensamos, ¿no? O primeramente ofendemos y decimos antes de pensar, no nos tomamos el tiempo de reflexionar y eso es algo que necesitamos volver a rescatar, la reflexión, la capacidad de orar, la capacidad de escucharnos, la capacidad de hablarnos a nosotros mismos, ¿no? La capacidad de poder solucionar nuestros problemas sin que se ventile por las redes, sin que se ofenda, sin exponer al vituperio a nadie, sino que reconozcamos que todos somos personas que podemos fallar, que somos personas que verdaderamente podemos incluso meternos en ese desmoronamiento social y la iglesia de Cristo nos está diciendo, nosotros nos estamos diciendo y estamos llamados, mejor dicho, a que esa sociedad pues penetre la gracia de Dios, penetre la misericordia de Dios. Dice Romanos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estamos llamados a ser restauradores, estamos llamados a ser miembros los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, no condenarnos, no juzgarnos, sino que podamos ir y proclamar estas verdades como Cristo lo hizo. Tenemos que poner a Cristo como nuestro modelo a seguir, que aún en tiempo de muerte, aún en tiempo de angustia, nunca dejó de orar, incluso por sus enemigos, nunca dejó de bendecir a los que lo maldecían y nunca dejó de entrar en los corazones de aquellos que un día lo odiaron y que por supuesto una vez que lo vieron resucitado, cayeron de rodillas ante su gloria y su presencia. Por eso el libro de los Hechos nos cuenta cómo la primera iglesia nació con 3.000 miembros. 3.000 miembros donde por supuesto esos 3.000 miembros eran quienes antes, días antes, estaban pidiendo la crucifixión y la muerte de Jesús. Al verlo resucitado, al ver cómo Dios confirmó todo lo que él había enseñado y había dicho, entonces se convirtieron a él de todo corazón. Qué bueno que eso pudiera ocurrir en este tiempo, que pudiéramos reflexionar juntos como familia, como hijos de Dios, que pudiéramos verdaderamente reflexionar qué estamos haciendo mal en nuestra sociedad para que hoy podamos abrir nuestros ojos y decir, bueno, estamos fallando en esto. Parece que estamos siendo zombificados por las redes sociales, estamos siendo zombificados por la televisión, por todo lo que consumimos, por las noticias, por los medios digitales, por todas estas cosas que nos están robando la paz, que nos hacen angustiarnos. Está la competencia del ego, a ver quién llega más lejos, quién logra más cosas, quién tiene más dinero,
quién tiene más estatus, quién se ve mejor, quién es más bonita, quién es más bonito, quién es más bello, quién es más bella. Estamos con esta cuestión de disfrazarnos en las redes y estamos olvidando nuestro verdadero ser, que es nuestro interior. ¿Cómo está nuestro interior delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros para que podamos afrontar hoy la verdad de poder reconciliarnos con Él a través del sacrificio de Cristo? Incluso la misma iglesia de Cristo tenemos que abrir los ojos, despertar, cuidarnos, estar alerta, porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Entonces tenemos que mantener la guardia activa y aprender a escuchar a quien nos está viendo de afuera. Capaz nosotros no estamos viendo cómo nos estamos manejando y podemos estar manejándonos equivocadamente. Mientras que hay alguien que nos ve y nos dice, mira, estás haciendo esto mal, no hagas esto. Y aprender a ceder ahí y decir, bueno, sí, capaz me estoy equivocando con algo, no debería ceder de esta manera, no debería accionar de esta forma. Y aprender a escucharnos porque de eso se trata. Y tú, mi querido amigo y amiga que nos está escuchando del otro lado, yo no sé cuál es la circunstancia que pueda estar pasando en tu vida. Yo no sé si has estado pasando por un tiempo muy duro, muy difícil, tienes ese sentimiento de desesperanza en ti y piensas que quieres salir corriendo y dejarlo todo atrás, todo abandonado. Yo quiero pedirte que no desistas, no bajes los brazos. Hay una nueva oportunidad. Cada mañana que Dios nos da aliento de vida, nos da salud, nos da nuevas fuerzas, es porque Dios nos está regalando una nueva oportunidad para caminar mejor, para ser mejores personas, para verdaderamente discutir estas verdades en Cristo Jesús, que verdaderamente podamos nosotros aprender estas verdades y decir gracias Señor por tu gracia y tu misericordia. Pero si tú todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, esta es la oportunidad. No es casualidad que hayas sintonizado esta emisora, no es casualidad que le haya dado reproducir a este video, los que van a ver este video después en diferido por el canal de YouTube, no es casualidad. Así que déjame hacer una oración contigo. Si tú sientes en tu corazón que este mensaje te ha bendecido, yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, hagas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración para que tu vida tenga un antes y un después. Siempre que viene el amanecer, lo precede la noche más oscura y tu situación más difícil la aprovecha Dios para llegar a tu vida. Así que comenta conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi vida, cámbiala, restáurala y enséñame a caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, déjame recordarte que dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que siempre es necesario confesar públicamente a Cristo. Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero antes déjame hacerte la siguiente invitación. Si estás en Santiago del Estero, acompáñanos este día sábado a las 21 horas en la Plaza Libertad. Ahí vamos a estar como cada lunes y sábado predicando la palabra del Señor. En esta semana pasada no pudimos acompañarte en la plaza dado la situación climática que estamos viviendo aquí en Santiago, la lluvia, y nos exponemos a quizás a que los equipos pues puedan sufrir algún daño. Pues si Dios lo permite, este sábado vamos a estar a las 21 horas ahí predicando la palabra en la Plaza Libertad. Y este día domingo en Buenos Aires 120, Iglesia Aposento Alto, acompáñanos a las 19 horas, horario de invierno. Ahí te esperamos como familia, vamos a congregarnos juntos, vamos a aclamar al Señor juntos y estemos llenos de Dios porque ahí nos acompaña el Señor. Amén. También quiero decirte que si no pudiste sintonizar este programa en vivo, puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo todos los programas, todas las transmisiones y también las prédicas, algunas prédicas que estamos empezando a grabar, las estamos subiendo en nuestro canal Factor de Fe y Perdón. Suscríbete, dale like al contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los programas que estamos subiendo y pueda enriquecer tu conocimiento. Esperemos que podamos edificar tu palabra, edificarte en la palabra, en el fundamento cristiano y que puedas aprovechar todos estos recursos para crecer en tu vida cristiana. Bueno, saludamos a todos los que nos escucharon. Gracias por estar del otro lado y las citas hasta el próximo jueves aquí en Radio Exclusiva 103.7 FM. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.